conversar con ustedes un tema que es de mucha, bueno, es una orden, quizá la orden primaria que el Señor dio. Como cuando, yo no sé si a usted le cuesta salir de su casa, pero a mí me cuesta salir de mi casa no por mí mismo, sino por mi esposa. Porque yo ya después de 48 años de estar casado, ya aprendí. Ya soy el varón domado. Entonces, saco el carro y le digo que ya estoy afuera y me espero enfrente de la casa, ¿no? Pero antes pensaba que ella lo hacía por molestar. Ahora comprendí que no es por molestar, es que antes de salir empieza a dar las últimas instrucciones. Si viene fulano de tal, hay que darle, dejé un sobre ahí que no sé cuánto, dice, van a venir a dejar tal cosa, y a última hora se echan todas las instrucciones importantes, ¿verdad? Entonces ya aprendí. Ya cuando ella sube, me encuentra dormido. Yo creo que el Señor Jesucristo dijo tantas cosas que la misma Biblia es en el libro de San Juan, que si se hubiesen escrito todas las cosas que Él dijo, no cabrían de cierto los libros en el mundo, dice Juan, para escribir todo lo que Él hizo. Tremendo, imagínense qué cantidad de cosas Él hizo y dijo. Porque realmente hay cosas que dijo que no las escribieron y que después se supo que las había dicho. Por ejemplo, dígame usted en dónde está el pasaje donde Él dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Lo dice Hechos. Y dice, como el Señor dijo, dice, como el Señor Jesús dijo. Y cuando usted se echa la búsqueda en los 4 evangelios, nunca lo dijo en los 4 evangelios, pero sí lo dijo, pero no se escribió en los 4 evangelios, pero sí se quedó en el libro de los Hechos, y es una gran verdad. Entonces, a lo que yo voy es que dijo tantísimas cosas, hermano. Permítame que me desabotone acá, porque cuando me emociono, aparte, no es que esté engordando, sino que las camisas se encogen, el Señor habló constantemente, hacía cosas, enseñaba cosas, hablaba. Y cuando Él muere, todavía sigue hablando. Antes de morir, en la agonía. Uno de los mensajes más famosos, que yo no sabía que era famoso, a mí el Señor me lo dio, yo lo prediqué y después me enteré que el mensaje era famoso. Se llama las 7 palabras. Y en lo tradicional, cada Semana Santa, en algunas iglesias se echan las 7 palabras, ¿verdad?, que Él dijo en la cruz del Calvario, cuando gritó, las 7 veces que habló. O sea, en la agonía habló. Luego resucitó. Gracias a Dios, ¿cuántos creen que resucitó? Por eso estamos acá, ¿eh? Denle un aplauso al Rey bendito. Resucitó y siguió hablando. 40 días se llevó a los discípulos y les hablaba. Y resucitado no dormía, creo yo. Ni los discípulos, creo yo, que dormían, aunque no estaban resucitados, pero tal vez medio cabeceaban. Así como algunos hermanos en la iglesia que lo llaman a uno Pero siguió hablando. Pero ellos todavía tenían muchas cosas que preguntar y no las preguntaban. Como, hermano, hace unos días fui a que me arreglaran mi computadora, ya que andaba por aquí, y fui a Apple. Y entonces fui a la cuestión que correspondía y me dijeron que era lo que me tenían que decir. Después me dijo el joven, ¿algo más que quiera saber? Y yo le dije, mire, cuando estoy en mi casa se me vienen un montón de preguntas. Y cuando estoy aquí con usted, se me olvidan.
Entonces me recuerdo que a veces me preguntan, me dicen así algunos hermanos: hermano, qué bueno que lo veo, se me olvidaron todo lo que le tenía que preguntar. Entonces así le pasó a los discípulos. Se les olvidó que le tenía que preguntar al Señor Jesucristo, y ya cuando estaba el Señor por irse, todavía le preguntan: Señor, antes de que te vayas, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero ya habían recibido 40 días de discipulado del resucitado. Y hasta ahí, ¿restaurarás el reino? No les toca a ustedes conocer los kairos ni los cronos que el Padre tiene en su sola potestad. Ustedes van a Jerusalén, van a recibir poder, y cuando van a recibir poder, bueno, ahí va a ser otra cosa. Entonces, las últimas palabras como que tienen una importancia superlativa. Bueno, todas las de Jesús tienen una importancia superlativa, pero lo último que dijo. Y dentro de las últimas instrucciones están las que el Señor dio en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Tremendas, hermanos. Si quieren las leemos. Los hermanos seguramente me van a ayudar ahí. Yo tengo aquí con letra grande que ni siquiera tendría necesidad de usar anteojos. Mire, yo miro, pero usted no. Bueno, ok. Estas son de las últimas cosas que el Señor está diciendo. Y esto nosotros nos lo sabemos de memoria. Ese versículo, bueno, esos versículos nosotros los sabemos de memoria. Marcos 16, 15, 16 dice de la siguiente manera: y les dijo, ya él está yéndose, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tremendo, ¿va? Algunos le llaman a esto la gran comisión. Algunos otros le llaman la gran omisión, porque se dice que la iglesia no lo ha hecho. Bueno, yo no sé. Yo lo que veo es cuando leo esto, yo veo varios puntos importantísimos. Y no sé si los hermanos pueden subrayar ahí en la computadora o no lo pueden hacer. Pero si no, de todas maneras no hay problema. Yo aquí voy a subrayar lo mío. Bueno. Porque en este versículo, vamos a ver, me llama a mí mucho la atención la primera palabra, id. Id. La segunda, mundo. Aunque hay más, va. La tercera, criatura. Perdón, toda criatura. Y también todo el mundo. Id todo el mundo, toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí me surge una gran interrogante: ¿y el que creyó y no se bautizó? O sea que aquí tengo 4 cosas que quiero hablar con ustedes, pero a la última no voy a llegar. Voluntariamente. En primer lugar, quisiera hablarle que la palabra que se utiliza ahí para decir mundo en el original griego es cosmos. Id por todo el cosmos. Id por todo el cosmos. Ya cuando a usted le dicen vaya por todo el cosmos, ¿usted qué piensa? Usted piensa Buzz Lightyear si es pequeñito. Si es adolescente y hasta adulto, la guerra de las galaxias y todas las cuestiones. Ir por todo el cosmos. Cuando nosotros analizamos qué quiere decir esa palabra cosmos, se refiere a 3 cosas. Número 1, interesante. Número 1, sí puede decir tierra. Tierra como planeta. Número 2, cosmos, como entendemos el cosmos, el espacio sideral, todo, también se traduce eso.
Y número 3, el sistema que gobierna el mundo. Entonces aquí dice ir por todo el mundo, y entendemos que son las 3 cosas. Tendríamos nosotros que llegar aún al sistema mundo para llevar el evangelio. Tendríamos que llegar también a toda la tierra, y tendríamos que llegar, según Efesios capítulo 3 versículo 10, a los lugares, espacios celestiales fuera de la tierra. O sea, parecería un evangelio de ciencia ficción, pero esos son los alcances del evangelio. Ahora, ahí dice que debemos ir al mundo, y cuando nosotros vemos el contexto en la Biblia, no me voy a tener mucho en eso, dice que nosotros somos la luz del cosmos y la sal del agros. Agros se traduce tierra y cosmos se traduce mundo. Entonces cuando este versículo que les acabo de mencionar lo leemos en nuestro idioma vernáculo, lo que dice es que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y que si la sal pierde su sabor, y todo lo que usted ya ha leído. Jesús, cuando estaba en la tierra, era la luz, y él dijo: mientras estoy en el mundo, luz soy de este mundo. Cuando él se va, delega la estafeta, pasa la estafeta. ¿A quién? A su novia, a la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser columna de la verdad. Eso dice la Biblia, que una de las funciones nuestras es ser columna de la verdad. Entonces, ¿qué va a ser atacado para que se destruya la verdad? Pues la iglesia, la columna. Entonces, ¿de qué nos tenemos que guardar? Entre paréntesis, tenemos que guardarnos de un montón de herejías. ¿Dónde vienen mire, ¿de dónde empiezan las herejías? Las herejías, según la Biblia, son obras de la carne. Cuando Gálatas habla de las obras de la carne, en donde pone todas las divisiones, toda la cuestión, dice que las herejías, el sectarismo, son obras de la carne. ¿Dónde empieza entonces la herejía? En la carne. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? ¿Es lo que yo me como todos los días, hermano? No. Eso es carne, sí, desde luego. Eso es lo que comimos hoy a mediodía. Un lomo exaltado nos comimos, no saltado, sino que exaltado. Pero ¿qué es la carne? Es alma más músculo igual a carne. En la Biblia le llaman sarx, en el griego. Entonces, ¿por qué alma? Alma más músculo. ¿Qué hay en el alma? En el alma está el intelecto. En el alma están los sentimientos. En el alma está todo aquello que se conecta con la mente y con nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros entendemos, y esto, ojo con esto, cuando nosotros entendemos que la iglesia va a ser atacada porque es columna de la verdad, va a ser atacada con herejías que provienen no principalmente de demonios, después sí, pero empiezan con la carne. Entonces fíjense qué tremendo, porque nosotros estamos viviendo en este momento en la época en donde el intelecto humano está tratando de avasallar las cosas de Dios. Por eso la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. ¿Cuáles son esos caminos? Al hombre le parecen rectos. Mire, para nosotros es muy evidente, algunas cosas son muy evidentes, pero después se ponen discutibles, ¿verdad? Digamos una que para nosotros es evidente. Nosotros, los cristianos, decimos no al aborto.
O no sé si usted dice sí o quizá. Pero yo creo que el cristiano le dice no. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la vida empieza cuando el esperma se junta con el óvulo. Cuando incluso hay evidencia científica que hay un luzazo, que hay un chispazo. Está tomado en video, hermano, eso lo podríamos ver en YouTube. Cuando el esperma entra en el óvulo, se produce un haz de luz. ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Levanten la mano los que lo han visto, por favor. Bueno, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testigos. En boca de 2 o más testigos se quedará todo asunto. Así que lo damos por sentado. Pero si los hermanos de video pueden, de la multimedia, pueden buscar eso en YouTube, el chispazo que se hace cuando el esperma penetra el óvulo, un luzazo, hermano. O sea que usted ya dio un luzazo. Algunos hace 30 años, otros hace 80. Fueron un luzazo. Y eso lo descubrió la ciencia y lo documentó. Entonces, desde la concepción viene la vida. Entonces, para nosotros es muy evidente. Pero ¿por qué la mitad de la humanidad o más de la mitad de la humanidad están en contra de eso, el pensamiento? Porque ellos presentan argumentos que para nosotros pueden ser no válidos, pero ellos tienen sus argumentos que, repito, para mí no son válidos, pero ellos los tienen y no podemos decir que no sean seres racionales. ¿Sabe por qué? Porque es el pensamiento humano. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Entonces, eso que le estoy diciendo ya es demasiado, es una exageración. Pues para nosotros, yo creo que cualquier cristiano que esté de acuerdo con el aborto no le ha amanecido. O le faltan unos 3 jugadores en la mente. Pienso yo, pues. Pero volvamos entonces al punto. Entonces ese mismo intelecto se mete en otras cosas nuestras que pertenecen solo a nosotros y que están en la Biblia. Le voy a decir otro, pues. Ofrendar. Bueno, muy linda la separación que hacía Eric entre el dar y el entregar. Se comprende un poco más. Pero para la gente que no tiene nuestra fe, el ofrendar, simple y sencillamente nos miran a nosotros como unos aprovechados. Nos miran como unos parásitos. Así lo dicen. ¿Por qué? ¿Qué parte de ellos está pensando eso? Su mente. Para ellos lo cuestionan. Claro, no cuestionan comprar toda la ¿cómo le llaman ustedes toda la temporada de fútbol americano? Eso sí no lo cuestionan. Y sí se las cobran caras. ¿Por qué? Porque ellos están con la mente. Entonces, ¿cómo es atacada la iglesia si somos columnas de la verdad? ¿Con qué? Con mentiras. Nosotros tenemos que crecer en lo espiritual y en el criterio que proviene de Dios. Mire, hermano, no importa qué grado de escolaridad tenemos para la cuestión esta espiritual. La escolaridad es buena para el desarrollo humano. Pero para acá, lo que cuenta es la espiritualidad, no la escolaridad. Si tú eres espiritual, entiendes cosas, aunque seas casi analfabeta.
Pero entiendes cosas, se te vienen cosas y dices, ¿y de dónde está eso? Pues porque la Biblia lo dice. La Biblia dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los eruditos, de los sabios, de los entendidos, y se la diste a los pequeñitos. Y entre los pequeñitos estábamos nosotros, que tal vez nunca fuimos buenos estudiantes, que tal vez no éramos brillantes, o tal vez sí. Pero no fue eso lo que nos salvó, sino el impacto del Espíritu Santo en nuestro espíritu, y como que si nos hubiera hecho una luz, como la luz que le acabo de mencionar. Entonces, pero no me quiero desviar, porque yo no quiero que el tema que se llama la gran comisión, yo de veras le vaya a poner la gran omisión. ¿Lo pusieron o no? ¿Lo encontraste tú? No, nada. ¿Tú lo encontraste? No te lo puedo creer. No seas incrédulo si no cree. Yo mismo me contesto, ¿eh? No tiene volumen y yo no tengo lentes. ¡Ala, qué belleza! Usted no lo logra ver, pero yo voy a ver por usted. ¿Qué dice acá? Differences in the amount. In this next video, the right to X. Sí, ahí va, cabal por donde va esto. Mire, ¿se da cuenta el flashazo? Te tomaron foto. Se vio su perfil. Qué hermoso. Bueno, gracias David. Sí, yo me recuerdo que el que yo vi es en donde cabal está entrando el esperma y ¡pau! Hace un flashazo. Bueno, ahora eso está bien claro. Cuando viene el esperma y entra en el óvulo, entra el espíritu. No se hace el espíritu. Viene el espíritu, pega ahí y ahí se forma el alma y empieza a formarse el cuerpo. Entonces es cuerpo, alma y espíritu humano, desde luego espíritu humano. No, eso es cardíaco. Bueno, sigamos entonces. Ir por todo el mundo. El mundo, ¿cómo vamos a ir al mundo? Con luz. Dios mío, ayúdame por favor. ¿Y cómo hacemos para hacer luz? Es que nosotros, la humanidad en el principio, cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, eran seres lumínicos. Amén, amén. Por eso es que andaban desnudos y no se avergonzaban. Porque no se miraban su desnudez, porque eran seres lumínicos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. ¿Y dónde, hermano Sergio? Dice la Biblia, la luz era la vida de los hombres. Y después en el Antiguo Testamento dice, no comerás carne con su sangre, porque en la sangre está la vida. Pero Juan dice que en la luz está la vida. ¿Qué pasa cuando Jesús viene a nosotros? Entra la luz. Cuando nosotros empezamos a evolucionar y evolucionar y evolucionar y evolucionar, y la luz sigue creciendo en nosotros. Por eso es que la Biblia dice, si la luz que hay en vosotros parece tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Quiere decir que aunque tenemos luz, también hay tinieblas. Por eso el Salmo dice, tú eres mi luz que alumbra mis tinieblas. Entonces, si va creciendo la luz en mí, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, ay, Dios mío, va a haber un día que se rompe este cántaro. Aleluya. Y la antorcha que está dentro de mí, como sucedió con los 300 de Gedeón, va a iluminar. Y si eso es en conjunto, va a ser la gloria de la casa postrera. Todos nosotros siendo seres lumínicos. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces,
Vaya por todo el mundo. Ay, Padre Santo. ¿Qué más dice? Todo el mundo. Id lo voy a dejar de último. Esa palabrita, id, la voy a dejar de último. Ahorita estoy hablando de todo el mundo. Predicar el evangelio a toda criatura. Es que yo veo hoy que hay gente que le quiere predicar solo a los pobres. Y otros que le quieren predicar solo a los ricos. Y otros que les quieren predicar solo a los jóvenes. Y otros que le quieren predicar solo a los viejos. Y la orden fue toda criatura. Veo que hay algunos que le quieren predicar solo a determinadas razas. Y la orden es toda criatura. Incluso, no, mejor no me meto en líos. Incluso yo miro hermanos que les fascina venir a predicar a Estados Unidos, pero nunca van a Haití, ni a Nicaragua, ni a Venezuela, ni a Cuba, chico. Porque si vas a Cuba tenés que pagar tu hotel, tu pasaje y todavía dejar una ofrenda. Ya, esa es una mentalidad humana. No, Señor, por favor, Espíritu Santo, cálmame. Ay, usted también está aquí, dirá alguien. Sí, yo estoy aquí, el Señor me envió. Pero la sede es donde yo sentí que el Señor decía, aquí te tenés que quedar. En la zona 5, donde puyan con tortilla tiesa. Todo el mundo. Todo el mundo. Por eso yo tengo que levantar mi voz una vez más, diciendo que el evangelio no es marketing. No al marketing. No al marketing church. No, no y no. Porque yo estudié marketing. Y trabajé siempre en marketing. Siempre fui vendedor. De las ligas menores y de las ligas mayores. Y el marketing me apasionaba. Dentro de las cosas que se hacen en el marketing es que se distinguen grupos objetivos. Por ejemplo, no aquí, pero digamos ahí en mi tierra, vamos a vender un jabón que se lava para lavar ropa. Lo primero que tiene que hacer el departamento de marketing es preguntar, ¿quiénes lavan la ropa? ¿Ah? En mi país, las mujeres. Aunque los tiempos van cambiando. Pero estoy solo presentando un ejemplo. Ok, entonces vamos a hacer un anuncio para el grupo objetivo. ¿Dónde vamos a poner el anuncio? Pues en donde las mujeres, y otra vez con el debido respeto, pues estoy solo elucubrando para poner un ejemplo, lo vamos a poner en las telenovelas. Porque los hombres no miran telenovelas, solo miran series. Ay, de Netflix. Ay, entonces, en Pasión de Gavilanes, ahí vamos a poner el anuncio, porque lo están viendo las mujeres. ¿Qué le interesa a las mujeres de un jabón? El olor, que quede limpia la ropa, que no le dañe sus manos. Entonces el anuncio, ¿cómo va a ser? Va a ir dirigido a eso. Tus manos se van a conservar tersas siempre
piel de bebé, no vas a tener que ponerte guantes, va a tener un olor extraordinario, va a quedar blanca la ropa, aún la que es amarilla va a quedar blanca, y hasta sana el COVID. El grupo objetivo. Entonces ahora viene el merchandising de la iglesia. En mi país, estoy hablando del país. ¿Cuánta gente joven hay en mi país? Entonces lo dividen por edades. Menos de 40 años, más del 70%. Nosotros en mi país somos, para dar datos redondos, ¿va? Aproximadamente 20 millones de personas. ¿Cuánto es el 70% de 20 millones de personas? 14 millones de personas. ¿Cuánto es el restante? Pues 6 millones. 6 millones de 40 en adelante, y los que rebasan 50, 60 son menos. ¿A quién le vamos a hablar del evangelio? A los jóvenes, porque son el grupo, el objetivo. Los viejos, que se los lleve el diablo. En otras palabras. Y por eso nosotros vemos iglesias de jóvenes, están dirigidas a jóvenes, porque no les interesa esta orden, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todos. No, a ellos les interesa los jóvenes, porque aquí vamos a cambiar el mundo. Y hermano, Dios mío, mejor no me meto en eso. Aún los políticos tienen grupos objetivos, y los políticos se han centrado en los jóvenes, los millennials, en ellos, a eso los tienen desde pequeñitos. Sí, señor. Y yo no es que tenga calor, porque aquí hay frío. Pero entonces sus pastores empiezan a vestir como que fueran patojos, y ya son viejos. ¿Cómo les dicen en México? Chavorruco. Son chavorrucos. Pero ahí andan con sus playeritas, en vez de tacucharse, playeritas enseñando el bíceps. Cuando predica, aleluya, para enseñar el gran. Sin panza. Y francamente, pastor sin panza no inspira confianza. O sea, bueno, sigamos pues. Todo el mundo, niños, jóvenes, adultos, viejos. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Él va a cambiar el lamento en baile. Ok, entonces la cosa aquí es: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y toda raza. Toda raza. No podemos nosotros pretender que el alma de alguna persona, de alguna raza, sea más valiosa que las demás. He oído gente decir: se convirtió y es israelita, hermano. Israelita, 10 hispanos. ¿Cómo así? Reprendo en el nombre de Jesús. Bueno, sigamos pues. Entonces ahora yo por eso ¿cómo voy de tiempo entre paréntesis? Porque a veces mis introducciones son un poco 32 a la Padre Santo. Bueno, ya voy llegando a Pénjamo, espérenme un rato. Entonces, ahora le quiero contar una cosa. Quiero regresar a la primera palabrita: id. Id. Yo estoy de acuerdo en que le digamos a la gente: ven, porque la Biblia también lo dice: venid a mí todos los términos de la tierra. Si alguno está cansado, ha trabajado, venid a mí y os haré descansar. Ven, ven, ven. Eso es lo que dice Eclesiastés en el capítulo 3, que hay tiempo
de recoger piedras. No se va a molestar conmigo porque usted es una piedra, pero piedra viva, ¿ok? Con la que se mata gigantes. Entonces, hay tiempo de recoger piedras, ven. Pero hay tiempo de tirar piedras. Las tenemos que poner en nuestra onda. Porque la onda así, no sé si usted alguna vez tiró piedras así con onda como la de David. Yo sí. Yo usaba de aquellas ondas, de hule canche. Pero también hacíamos unas que le poníamos una badana y dos cueros, así, dos como cintas. Aquí una piedra, entre estos dos dedos, que hacías. Cuando supe que David también lo hacía, dije, este me copió. Entonces hay tiempo de tirar piedras. Digamos, estos dos hermanos eran piedras de mi pedregal. Amén, amén. Aquel era anciano de la iglesia. Entonces un ratito empecé a ver, allá está la zona 13, le dije. ¡Pau! Y allá fue a dar. No sé qué anda haciendo aquí. No. Aquel estaba en Jalapa. Ahora Dallas. Bueno, ya no sigo diciendo aquellos porque con ellos fue otra dinámica. Pero hay que ir. No solo es de venir, ir. Pero para ir tenemos que tener unas cosas antes. Entonces, aquí es donde quiero explicar un poquitito la gran comisión. Esta palabra ir, en el griego se dice poweromai. ¿Cuántos se animan a decir conmigo poweromai? Usted acaba de decir una palabra en griego, aleluya. Hoy aprendió, aparte de la Biblia, griego. Poweromai, sin ir a Grecia. Poweromai quiere decir ir, quiere decir ve, quiere decir vete. Entonces, cuando el Señor dice poweromai, por todo el cosmos, tenemos que averiguar qué es lo que implica ese poweromai, porque no se trata solamente de agarrar camino. Hay gente que manda misioneros a lugares inhóspitos y no han poweromai, no saben lo que es poweromai y se van. Vas a ir de misionero al África, aleluya, aleluya en el momentito de la emoción, pero ya cuando estés en el África Central, ya no poweromai. Ya no poweromai, vamos. Yo conocí hermanos, mire, yo conocí hermanos tremendos predicadores del evangelio, que no fueron en el orden de poweromai y fracasaron. Porque ni modo, le dicen a un joven, por ejemplo, a que empiece en el ministerio y tiene su púlpito, unas cuantas ovejas, y le dice, vení para acá, te querés ir a Europa. Él, aunque sea a pasear. ¿A qué parte de Europa, hermano? A España. Yo le voy al Real Madrid, está bueno. Aunque lo goleen, está bueno. Sí, voy. No, yo no le voy a ninguno, pero solo estoy diciendo. Entonces se va por otros motivos. Mire, yo conocí un predicador, quiero contar. Yo conocí un predicador de los mejorcitos que he conocido, hermano. Un punch para predicar evangelísticamente. Yo lo vi a él, bueno, yo lo miraba siempre, lo oía porque me gustaba cómo predicaba. Y un día estábamos en la celebración de una boda y él estaba
oficiando, por decir así, la boda y empezó a predicar. Y toda la gente en Tacucha, todos fufurufos y gente que invitados de la novia, invitados del novio, del papá del novio, de la novia, y estaban por compromiso. Y el tipo se va echando un mensaje, hermano. Y cuando terminó dijo, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo en una boda, hermano? Yo cuando me puse la mano. ¿Y cuál va a ser mi sorpresa? Que la gente en Tacucha se empieza a levantar de su sillón para pasar a llorar ahí al altar, hermano. Le echaron a perder a la hermana la boda, ¿va? Ella quería que se recordaran de su boda por su vestido, por el peinado que le habían hecho. ¿Qué, hermano? Conocieron al Señor mucha gente. Ese hermano era poderoso. Entonces lo llamaron y le dijeron, tenemos una iglesia en España, ¿te haces cargo? Ah, está bueno, dijo. España. Ni a la mujer le pregunta a uno, arregla tus cosas, mija, nos vamos. Pero ¿a dónde? ¿Te va a gustar? Ahí vas a ver arreglar. Al mismo tiempo, en el mismo tiempo enviaron a otro que era mi amigo, estudiamos la palabra juntos, a Suecia. Hermano, yo ni a El Salvador había ido. Nadie había ido a El Salvador, pero es un decir, ¿va? Entonces se emocionaron y se fueron. Ninguno de los dos triunfó. Uno de ellos se regresó y tiene una iglesia y ya amargado. El otro renunció al ministerio. Porque no se trata solo de ir. Cuando el Señor dice ir, hay cosas que preceden en el ir. Yo le llamaría la escuela del ir, la escuela del poerumai. Entonces miremos la primera. La primera de estas escuelas, le voy a... Más vosotros, ahí después le digo dónde está. Más vosotros, poeromai, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores. Entonces vamos a poeromai. Tenemos que saber bien claro. En primer lugar tenemos que desarrollar el sentido de la misericordia, por decirle sentido, ¿verdad? Tenemos que desarrollar la virtud de la misericordia. Tenemos que aprender que Dios se deleita más en la misericordia que en cualquier otra cosa, que en los sacrificios. ¿Con qué te entregarás? ¿Con qué te presentarás delante de Dios? Dice la Biblia en el libro de Oseas, con millares de sacrificios, con ríos de aceite. Y después dice, hombre, Él te ha mostrado que cómo es, y es con misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces vamos a ir. Tenemos que ser impactados por la misericordia. Ahora mire pues, aquí tenemos que hacer otro alto. Yo quisiera que usted me ayudara a predicar esta noche. No se preocupe, aquí todos fallamos y todos acertamos. Para usted, ¿qué es misericordia? Pero uno por uno, pues, porque la bondad de Dios, dice mi hermano. Ternura y amor por la miseria. Mostrar compasión. Como que todos vamos por el mismo sendero, ¿ah? Pensando, añadiendo al concepto inicial de la bondad de Dios, amor, ternura, compasión por la miseria. Misericordia. Qué lindo, ¿ah? Digamos, la Biblia dice, tu misericordia es mejor que la vida. Dice la Biblia, cada mañana
son nuevas tus misericordias. Dice la Biblia, sobre todo juicio triunfa la misericordia. Dice la Biblia, oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos dala a conocer. En medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Sin la misericordia de Dios, si no fuera por su misericordia, ya estuviéramos consumidos. Entonces, aparte del concepto de lo que es misericordia, porque podemos tener un concepto mental, intelectual. Misericordia, su palabra, la etimología, griego, hebreo, papá. Pero ahora vendría otra cuestión. ¿Tú has sentido la misericordia de Dios alguna vez en tu vida? No te voy a pedir que me la cuentes, pero yo también la he sentido. Y cuando yo he sentido la misericordia de Dios es cuando yo mismo incluso me he sentido frustrado, fracasado y desaforado, que ya no, que no valgo. Y de repente, ¡pau!, llega la misericordia. Entonces, id y aprended, antes de ir por todo el mundo, aprended lo que es la misericordia. ¿Por qué? Porque dice este texto de Mateo capítulo 9, verso 13, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces nos mandan a un montón de lugares. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con un bunch of people que están sumidos en la miseria, que no quieren nada con Dios, a los cuales es fácilmente condenarlos. Ay, cuando yo me convertí a Señor, hermano, yo quería que todo el mundo se convirtiera. Yo y mi familia primero. Bueno, mi esposa el mismo día nos convertimos y mis hijos estaban pequeños y bueno, fue algo muy lindo. Pero mi otra familia, aún aquellos que denominacionalmente se decían que eran cristianos evangélicos, yo dudaba que lo fueran porque como los conocía, yo juzgaba, como el león juzga por su condición de león, yo los juzgaba mal, pido perdón. ¿Qué pasa? Que algunos chupaban y entonces y eran cristianos evangélicos, entonces yo no les creía, pero es otra cosa. Entonces yo empecé a alquilar películas cristianas para evangelizarlos, porque yo no podía hablar, yo no les podía contar, ni me creían, porque sabían que era una chorcha. Entonces, me recuerdo que la que más alquilaba era una película que se llamaba El Infierno. Claro, no tenía los efectos especiales de este tiempo, eso fue 45 años atrás, pero le salían los gusanos por la nariz a los que estaban en el infierno y gritaban, y decía que les dé miedo y se conviertan a Cristo, decía yo, ¿no? Bueno, y les llevaba películas, hacía cultos y andaba por todos lados. Entonces se me ocurrió hacer una campaña. Y era nuevo en la iglesia, yo no sabía cómo era la cosa. Yo no sabía que había que hablarle a no sé quién, ya no sabía nada. Yo lo que quería era que se difundiera el evangelio. Entonces alquilé una plataforma de un camión, de un tráiler. Invité a unos hermanos engañados, creo que me los llevé, de un conjunto de alabanza. Conseguí que nos regalaran luz de una casa, ahí sacamos una extensión y ahí salió los del equipo, la cosa bien bonita. Conseguí micrófonos y todo, y conseguí un evangelista. No era un evangelista, era un predicador. No es lo mismo evangelista que un predicador. Y entonces yo estaba realizado, hermano. Estaba realizado.
conseguí un lugar bien bonito y hasta un poco imprudente, porque así en la esquina estaba la iglesia católica. Pero ahí fue donde me dieron el lugar para ponerme, no fue por molestar al cura, porque se pusieron, pues, y empezó a predicar el hermano. Y cuando terminó de predicar, yo ya listo, con papel y lápiz, ¿cuántos se van a aceptar? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Cri, cri, cri. Solo grillos se oían, hermano. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Volví a decir, silencio. Se enojó el predicador y empezó a decir: sí, también las cucarachas le huyen a la luz. Sí, nos empezó a insultar. Y lo peor es que era mi colonia, o sea que a mí me iban a echar la culpa de todo lo que les dijera. Pero cuando uno tiene misericordia, cuando uno se acuerda de las cosas que uno vivió, cuando uno se acuerda de aquel pastor, a mí no me sucedió así pues, pero sé de muchos casos, de aquel pastor que fue a sacar, que iba a sacar de los burdeles o de las cantinas a aquel hombre que era esclavo del alcohol y que lo regañaba como que fuera su papá, que a veces hasta lo metía en centros de recuperación y que le hacía seguimiento y que al fin el hombre se convierte y le preguntan al pastor por qué razón hizo eso él, y él dijo: es que yo estuve así también. Tenía un mi amigo, pastor, espero que todavía me considere su amigo. A mí me cae bien el hermano. Un día íbamos juntos, estábamos en la iglesia y había caído un endemoniado ahí. Y se estaba revolcando y le cayeron como 7 diáconos encima, hermano. No le agarró una pierna, el otro le agarró la otra pierna, el otro le agarró una mano, el otro la otra mano, el otro le tenía agarrada la cabeza. Hasta la rodilla le habían puesto acá. Y aquel pasó. Y él bien tranquilo, ese no se peleaba con nadie, ni con el diablo. No, sí, no, ese no. Era bien tranquilo, hermano. Muy lindo el hermano, su espíritu muy precioso. Y entonces, cuando íbamos y vio, se enfureció. Pero se enfureció. Yo nunca, jamás lo volví a ver enojado, gracias a Dios. Y le dio órdenes a los que estaban ahí: déjenlo. No, hermano, es que ataca. Que lo suelten, les digo. No, hermano, que lo suelten. Y lo soltaron. Y entonces ya él oró por él y dijo: atamos y ligamos, y lo levantó. Y entonces se fue y me dijo: perdóname, pero es que yo también estuve endemoniado. Y a mí me agarraban así los hermanos y me hacían daño. Creían que estaban matando al demonio, pero al que estaban matando era a mí. Fue misericordia. Y de aprender lo que significa misericordia. ¿Quién, hermano, quién va a entender a una persona que constantemente cae en un pecado? ¿Un pastor legalista? ¿Perfeccionista? No. Cayó, va una. Ya, hermano, a la segunda lo desechan de la iglesia. Le ponen cruz y calavera. ¿Y Dios qué dice? 7 veces cae el justo. No le deja de llamar justo. Cayó 7 veces. Y aún en la 7ª se levantará, dice el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7.
Tú, Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7 al que te ofende. Si 70 veces 7 te viene a pedir perdón al día, así lo tienes que perdonar. Ahora, tú, Pedro, tienes que perdonar eso. Yo no. Dios no dice eso. Le está diciendo, si yo, Dios, te estoy diciendo que lo hagas así, te estoy diciendo eso porque yo también perdono 70 veces 7 diariamente. ¡Qué misericordia! Y claro, ahí va a ser juzgado uno también, ¿ah? Porque si uno quiere cuidar a aquel que cayó, los demás lo juzgan a uno. Ah, sí, ese pastor. ¿Qué pasa? Que era el que más diezmaba, por eso es que le consiente. Sí, yo ahora sé cómo son las cosas. Son tremendos, hermano. Y lo tienen a uno, aunque se queden en la iglesia, lo tienen a uno en la lista. Sacaron su libretita, puro Pablo Escobar. Sí, pero cuando uno tiene, mire hermano, cuando uno tiene un espíritu de paternidad, uno no quiere que ningún hijo fracase. Y si fracasó, uno lo levanta. Dice, venite, vamos a ver cómo salimos de este problema. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver. Yo me acuerdo todas las veces que yo fracasé bueno, no todas, ¿verdad? Pero algunas veces que yo fracasé en mi vida secular y estaba bajo la tutela de mi padre biológico. Yo me acuerdo cómo me ayudaba. Papá, fíjese que tengo tal problema. Ya no sé qué hacer. Yo creo que al bote voy a ir a parar. No va a ser así. Me acuerdo un día que me metí en un lío de económico. Y me dijo, ¿y cuánto necesitas? Tanto. No era, para mí sí era mucho, pues. ¿Te das pena? Me dijo. Me dio el dinero. Le choqué todos sus carros nuevos. Y me los volví a prestar, hermano. Fíjese que cuando mi papá se murió, el año que se murió, el año anterior, para el 31 de diciembre, me llamó por teléfono y me dijo, hijo, yo sé que no vas a venir, que ya no celebras estas fiestas y yo ya me voy a acostar. Ya estoy viejo, estoy cansado. Entonces te quería llamar para bendecirte y para pedirte perdón por haber sido un mal padre contigo. ¿Qué? Le dije yo. Usted no fue mal padre, le dije. Ah, ¿cómo que no? Me dijo. Tenía un carácter bien fuerte. ¿Cómo que no? Ya le dije, me va a pegar, ¿verdad? Pero como estábamos por teléfono no podía. Y me cayó la unción del Señor. Y le digo, ¿se acuerda aquella vez que me metí en tal lío? Sí, como no me voy a acordar. ¿Quién me sacó? Le dije. Yo. ¿Se acuerda aquella vez que no le puedo decir las cosas porque me dan vergüenza? ¿Se acuerda que otra vez que metí aquí en aquel otro lío? Sí, me acuerdo. ¿Quién me ayudó? Yo. ¿Se acuerda? Le saqué como 5 ejemplos, hermano. Tenía un montón de ejemplos, ¿verdad?, de mis fracasos, pero solo 5 le mencioné y sus ayudas que me había dado. Y entonces me paró. Me dijo, ¿pero para qué son los tatas? Me dijo. Pues entonces no diga que es un mal padre, le dije. Fue un buen padre, le dije. Entonces yo oí como un respiro del otro lado. Gracias, hijo. Me has quitado un gran peso de encima. Te bendigo en el nombre de Jesús. Me sentí Jacob. Me sentí Jacob. Menos que no lo engañé, ¿va? Pues sentí la bendición de mi padre.
El año siguiente se murió. Pero ya le había arrancado una bendición tremenda. Aleluya. Te voy a decir una cosa, porque algunos estarán pensando, ay, yo no tuve esa dicha. Sí, por eso es que Dios hace un milagro que se llama levirato. ¿Qué quiere decir el levirato? El levirato, la idea del levirato viene del Antiguo Testamento, que cuando una mujer moría, su marido moría y ella no tenía hijos, entonces el Señor mandaba que su Goel, pariente más cercano, vengador, redentor, depende de la traducción, se llegara sexualmente a ella hasta que ella quedara esperando bebé y después se retiraba, ella nunca más la conocía, y el bebé que nacía era llamado hijo del que había muerto, no del que lo había engendrado. Entonces entendimos lo siguiente, que un vivo hacía la obra de un muerto. Entonces el levirato es que un vivo haga la obra de un muerto. Entonces, cuando una persona no pudo arrancarle una bendición a su padre, el padre se murió y se murieron peleados. Entonces, para eso Dios levanta pastores que se convierten en padres espirituales. Y ellos hacen la obra del levirato. Entonces viene la gente y le dice, pastor, usted es mi padre espiritual y mire, mi papá se murió, yo no le pude decir adiós, y yo estaba muy molesto con él, le pegaba a mi madre, tenía otras mujeres, tengo hermanos que ni siquiera los conozco, era irresponsable, yo me peleé con él, pero ahora estoy conmovido por esto que usted está mencionando. ¿Qué hago? Porque yo quiero la bendición del Padre, porque el que honra padre y madre, sus días son alargados en esta tierra. ¿Qué hago? Y tú lo reconoces como padre a tu pastor. El pastor te dice, no hay pena. Y empieza a orar por ti. Amén. Y te dice, en el nombre de Jesús, tomo el lugar de tu padre en este momento y te pido perdón. Te pido perdón. Y se empieza a romper toda aquella cosa horrible. Y el muchacho empieza a llorar, a quebrantarse. Y ahora te estoy bendiciendo. Y tú le empiezas a arrancar la bendición. Oh, no. Eso es tremendo. Por eso el evangelio, los evangélicos tradicionales que niegan la paternidad espiritual, le están vedando a la gente los beneficios. Porque ellos se recuerdan solamente los católicos que le dicen padre por aquí, padre por allá, la madre Teresa, la madre no sé cuál, la madre superiora. Pero la sustancia, el apóstol Pablo dijo, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, yo soy vuestro padre. El apóstol Juan le decía, hijitos. También Pablo decía, hijitos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores como de parto hasta que la imagen de Cristo sea formada nuevamente en vosotros. Entonces, eso se llama levirato, pero sale de la misericordia. Usted, este tema de la gran comisión ya se terminó porque ¿qué hora es? Tengo 62 minutos y yo lo que le quiero decir, hermano, es que hay que aprender misericordia, sintiendo la misericordia. Nadie puede dar lo que no tiene. Yo he sentido la misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque le he fallado muchas veces. No le da vergüenza, usted es el apóstol general de la misión, mejor vamos a cambiar. ¿Qué puedo hacer yo, pues? Yo no le voy a venir a pantallar a usted aquí. Entonces aquí, como usted me mira, San Sergio, en una vitrina. No. Pies de barro. No me escudo ni me justifico. Debería de ser ya perfecto, pero no lo he alcanzado todo, como dijo Pablo en Filipenses capítulo 3. Pero entonces también comprendo
Aún aquellos pastores, ministros que resbalaron, trato de comprenderlos. No por ser alcahuete, ¿va?, sino por decir, no, tenemos que restaurar, tenemos que restaurar. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, sabiendo que también podemos ser tentados en la misma manera. Id por todo el mundo, pero no a condenar a medio mundo. Id por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura. El evangelio son buenas nuevas, pero todavía me hace falta mucho más de hablar de ir. Pero hoy, como que me muevo mucho yo con este micrófono, ¿ah? Debería así. Entonces, hermanos, para que no hagan... Mire, ¿ves? Padre, en el nombre de Jesús, yo necesito tu misericordia esta noche. Yo necesito tu misericordia para mi vida, pero no solamente para mi vida, Señor. Yo necesito ser un vaso tuyo que pueda prodigar misericordia a aquellos que la necesitan, para que les pueda extender el brazo, la mano, para levantarlos del lugar en donde están, para que se cumpla tu palabra que dice: mejor son dos que uno, porque si ambos caen, uno levantará al otro. Señor, lo indispensable en el reino eres tú, eres el Rey. Nosotros, Señor, no somos indispensables, pero te agradecemos que nos des tantas oportunidades. Ayúdanos a cerrar la puerta, Señor, que muchas veces quizá abrimos. Ayúdanos, Padre Santo, para poder llegar hasta donde tú quieres que lleguemos. Ayúdanos a alcanzar lo que quieres que alcancemos. Señor, estamos bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, aquellos que están al alcance de mi voz, los que están presentes, los que están por medio de los diferentes medios de comunicación. Pronuncio bendición sobre sus vidas. Señor, cámbianos, danos criterio, papito lindo, inteligencia espiritual. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, estamos rogándote que tú hagas una obra grandiosa, enorme. Gracias, Señor. Dales revelación a tus ovejitas, que son tus hijos, de la persona que puede hacerles levirato en sus congregaciones, de esa paternidad espiritual, Señor, que tú provees por medio de tus siervos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey bendito. Jesús, gloria a Dios. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Qué bendición, qué alegría recibí palabra de Dios. Que